Muy buenos días, queridos estudiantes de los grados sextos. Sean todos bienvenidos a esta explicación sobre la actividad de aprender de los tejidos, en la cual les voy a estar dando las respuestas correctas de esto con el fin de que usted corrija sus errores o los errores que tengo, los errores de interpretación que haya dado lugar. Empezamos por el punto 59, que nos pide que escribamos en cada recuadro el tipo de tejido que se indique en cada caso. Si vemos aquí, podemos observar que contamos con el tejido Suber. ¿Por qué podemos identificar que es el tejido Suber? Porque en este tejido principalmente se ubica en los tallos de las plantas leñosas. ¿Qué podemos ver de ese tallo que nos están presentando ahí? Que es un tallo que es leñoso, que produce leña, que produce madera. Y forma la corteza del árbol, forma todo eso que se ve alrededor del árbol, está formado por el Suber. Entonces es un tejido dérmico protector. En este caso, como les decía, es el tejido suberoso o el tejido Suber. Luego encontramos en toda la punta, en toda la parte de la hoja, porque vamos con este que está aquí, vamos a encontrar el parenquima. ¿Por qué sabemos que es el parenquima? Porque es un tejido que se encuentra en la parte de las hojas, en la parte de las hojas para producir lo que es la fotosíntesis. En los órganos de la planta también se puede para almacenamiento de aire, agua y sustancia de reservas. Luego vamos con esta parte de aquí, que tenemos el tejido epidérmico. Este tejido que podemos ver acá, el tejido epidérmico. Posteriormente en la punta, porque ya nos damos cuenta que es en la puntica que está que está aquí, que es el tejido meristemático primario. ¿De qué se encarga este tejido meristemático primario? Está en los ápices, en los tejidos apicales. ¿Qué quiere decir? En la punta de la hoja, en toda la punta de nuestra hoja está el tejido apical, que se va a encargar del crecimiento en longitud, o sea, digámoslo de forma grotesca, en lo largo de la planta, en que la planta crezca en altura, en que la planta crezca en forma. Entonces se encarga de la longitud, el tejido meristemático primario. Y luego encontramos aquí el tejido conductor, que es por donde pasa todo lo que tiene que ver con la savia bruta y la savia elaborada. Es la conducción. Entonces tenemos Suber, parenquima, tejido epidérmico, meristema primario y tejido conductor. Esas son las respuestas correctas de allí. Luego nos piden que completemos una tabla. Dice completar la tabla con la siguiente información sobre la que se solicita sobre los tejidos. Les piden la ubicación y la función y le dan los tipos de tejidos que se encuentran ubicados allí. Entonces tenemos el tejido primario. ¿Dónde está ubicado? Se encuentra en los ápices, o sea, en la punta de las hojas y en los entrenudos de la rama. ¿Cuáles son los entrenudos? Esa rama, esa parte de la rama que es más gruesa que el resto. Esos son los entrenudos. ¿Y cuál es la función? El crecimiento en longitud de la planta. Dentro del tejido embrionario, ¿dónde están ubicados? Se encuentran ubicados en el embrión de la semilla. O sea, cuando usted abre una semilla y encuentra en la parte de adentro un pequeño tejido, ese es el tejido embrionario. ¿Cuál es la función del tejido? Transformarse en raíces, tallos, pequeños tallos, pequeñas raíces que permitan que la planta tenga su sostén y que la planta pueda continuar creciendo. Luego nos hablan del tejido meristemático en general, donde se encuentra en diversas partes de la planta, principalmente en los ápices y en los tallos, y en la raíz, perdón. ¿Cuál es su función? El crecimiento de las plantas. En el parenquima, ¿dónde se encuentra? En los órganos de las plantas y que permite la fotosíntesis y el almacenamiento. El colenquima se encuentra a lo largo del cuerpo de la planta y brinda soporte sin restringir el crecimiento, lo que les explicaba del tallo de apio. El xilema va desde la raíz
hasta las hojas, es decir, de abajo hacia arriba se encuentra el xilema. Y su función es principalmente conducir o transportar la savia bruta. El floema va de arriba hacia abajo, desde las hojas hacia los tallos, y se encarga de conducir la savia elaborada. He allí la ubicación y la función de cada uno de estos tejidos vegetales. Ahora nos piden que relacionemos con una línea. Entonces, el tejido muscular permite el movimiento. El tejido epitelial, que ya está resuelto allí, dice que recubre la superficie del cuerpo de la planta. Luego nos piden que el tejido nervioso se encarga de la coordinación y control. El tejido óseo se va a encargar de darnos soporte al tejido, a nuestro cuerpo, al cuerpo de los animales. El tejido adiposo reserva energía. El tejido conjuntivo o laxo se va a encargar de revestimiento y protección. Y el tejido sanguíneo se encarga del transporte de sustancias. Entonces ya ahí hemos resuelto las 3 primeras preguntas. Vamos con la pregunta 62, nos dan 2 imágenes, una imagen A y una imagen B, y nos preguntan a qué tipo de célula o tejido pertenece. Si podemos ver aquí, esta es una neurona que pertenece al tejido nervioso, y esto es una fibra muscular, quiere decir que pertenece al tejido muscular. Entonces ya ahí tenemos tejido nervioso con una neurona y una fibra que nos va a producir un tejido muscular. ¿Cuáles son las características que permiten diferenciarla? Una, que esta está formada de fibra y esta está formada de extensiones nerviosas. Se pueden ver que tiene ramificaciones. Este es un solo rollo compuesto de varias fibras, porque aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fibras que van a permitir conformar lo que es un músculo. Por eso las diferenciamos por las ramificaciones y la estructura que posee cada una. ¿En qué funciones de los animales están involucradas? Ya que dijimos que el tejido nervioso estaba relacionado con coordinamiento y control. Entonces esto lo que permite es que los animales puedan tener control de sus movimientos, tengan movimientos voluntarios e involuntarios dentro de su cuerpo. Y el músculo está relacionado aquí coordinación y este es movimiento. El músculo está relacionado con todo lo que tiene que ver con movimiento. Igual el uno necesita del otro, porque este nos da coordinación y control de cada uno de nuestros movimientos y este permite que esos movimientos se lleven a cabo. Ahora vamos con otra pregunta, ya nos vamos para la pregunta 63, que nos dice que completemos la tabla en la columna orden, asignando los números del 1 al 6, partiendo de que el 1 es el de menor nivel de complejidad y el 6 el de mayor nivel de complejidad. Entonces, el 1, como les decía en el video, empezamos con biomolécula, es el número 1. ¿Cuáles son las características de las biomoléculas? Que son formadoras o generadoras de vida. Un ejemplo de una biomolécula es el agua, que es generadora de vida. En los organelos, luego de las biomoléculas vienen los organelos, que es el número 2. ¿Qué características poseen? Que permiten realizar funciones, que cada uno tiene una función específica dentro de la célula, que cada uno se especializa según su función. ¿Cuáles son los ejemplos de organelos? Las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, el lisosoma, el citoplasma, el núcleo, el nucleolo, la membrana nuclear, la pared celular, esos son ejemplos. Luego del organelo se forman células, que es el número 3. ¿Qué características posee una célula? La célula puede ser procariota o eucariota, es el organismo más pequeño de la célula que tiene funcionalidad, estructura. Ejemplos de células procariotas, eucariotas. Luego de células, el conjunto de células le va a formar algo que se llama tejidos. Esos tejidos están formados por diversas células que permiten movimiento, permiten coordinación, permiten transporte, recubren superficie del cuerpo, reservan energía, en una infinidad de características. Ejemplo de los tejidos: el tejido sanguíneo, el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido
óseo. Esos son ejemplos de tejido. El conjunto de tejido me va a formar algo que se llama órganos. ¿Cuáles son las funciones del órgano? Los órganos desempeñan funciones dependiendo en el sitio que se encuentren. Un ejemplo de órganos es el corazón, el hígado, el riñón. El conjunto de órganos me va a formar algo que se llama sistemas. ¿Qué es un sistema? Un conjunto de órganos. ¿Qué posee el sistema? ¿Cuál función tiene el sistema? El coordinar diferentes funciones del cuerpo. Sistema endocrino, sistema muscular, sistema óseo, sistema excretor, sistema digestivo. Esos son ejemplos de sistema. Luego en la pregunta 64 nos dicen que observemos tres imágenes. Nos dan una imagen de unas neuronas, de unos miocitos y de unos glóbulos rojos. Y le pregunta que qué tejido forma cada una de estas células cuando se asocia con otra que tienen las mismas características morfológicas y funcionales. Bueno, las neuronas al asociarse me van a formar lo que tiene que ver con el tejido nervioso. Entonces, al formar el tejido nervioso, al asociarse varias neuronas, van a formar lo que es el tejido nervioso. Los miocitos, si logramos leer de pronto en la primera explicación que yo les di, los miocitos son formadores de músculos, ¿cierto? Entonces, al ser formadores de músculos, me van a formar el tejido muscular. Y los glóbulos rojos son células fundamentales en la formación del tejido sanguíneo. Entonces ya sabemos que al asociarse una va a formar el tejido nervioso, que son las neuronas, los miocitos el tejido muscular y los glóbulos rojos el tejido sanguíneo. Proseguimos hacia otra pregunta. Entonces nos dan una tabla en la cual tenemos, dice, elabora una tabla comparativa entre el crecimiento primario y el crecimiento secundario de las plantas. Compara aspectos como la clase de meristemos implicados, la función de cada una, su localización en las plantas y el producto del crecimiento. Entonces decimos que una comparación que podemos hacer es que los tejidos primarios se encargan del crecimiento en longitud y los secundarios se encargan en el aumento del grosor, es decir, en el crecimiento del grosor de la planta. Otro que podemos decir es que el tejido meristemático primario se encuentra en los apicales, en la parte apical, mientras que el meristemático secundario se encuentra en plantas leñosas. Y existen dos tipos del primario y del secundario. En el primario tenemos los apicales y los intercalares. Y en el secundario tenemos el cambium vascular y el felógeno, que es el que forma la parte protectora. Entonces esos serían algunos ejemplos. Luego nos dan un texto que dice que la formación y reparación de los huesos y la fijación de calcio en los mismos es posible si existe una dieta adecuada con un buen aporte de calcio y vitamina D. La fijación del calcio en la matriz ósea depende de la presencia de vitamina D, que es modificada en la célula del hígado para transformar en su forma activa la vitamina D. Es sintetizada por las células presentes en la piel y se produce en activación por la luz solar. Los alimentos que aportan calcio suficiente para mantener en buen estado los huesos son la leche y sus derivados, el salmón, los vegetales como el coliflor, la espinaca, la soya, la avena y entre otros. Entonces nos pregunta luego, ¿qué tipo de células permiten la formación del hueso? Entonces, ¿qué células tenemos? Tenemos los osteocitos, los osteoblastos, permiten que el hueso se forme. ¿Cuál es la importancia de la vitamina D en la formación de los huesos? Que ella permite o crea en los huesos esa potencialidad para que pueda absorber el calcio que permite que se forme. Entonces dice, ¿qué relación existe entre la producción de vitamina D y la exposición de los rayos del sol? Pues la relación es que los rayos del sol permiten que la vitamina D se pueda fijar en nuestro cuerpo, que podamos tomarla del sol. Además de eso, la exposición solar en muy tempranas horas de la mañana y ya de tipo 5 de la tarde en adelante, cuando los rayos UV han disminuido, nos permite poder obtener la vitamina D del sol. Luego nos pide que elaboremos un menú para el día que contenga los alimentos necesarios para obtener calcio suficiente para la formación de los huesos. Usted va a elaborar un menú donde diga qué vamos a desayunar, por ejemplo, de desayuno. Voy a comer arepa con queso y en el almuerzo voy a comer salmón con ensalada.
con una ensalada de coliflor con espinacas.